comparto. Es parte de lo que veíamos del proceso emocional. Yo lo que... yo se los voy a compartir en PDF, porque si no, para verlo así tendrían que descargar el programa y es más complicado. ¿Cómo? Bueno, nos había quedado como emociones el asco y la alegría, ¿no? Como en todas estas emociones decimos, al menos para las personas, si bien el estímulo es aquello que inicia el proceso emocional, alguien puede, como vemos en la película de Intensamente, frente a un brócoli, percibir justamente este estímulo, que lo vamos a hacer conscientemente, vamos a suponer en este caso, y evaluarlo como peligroso en cuanto tóxico para el organismo, y de ahí que sintamos asco. Pero como les venía diciendo, el estímulo no basta, la percepción del estímulo, por consciente que sea, no basta, sino que gran parte de lo que va a expresar una emoción tiene que ver con este proceso de evaluación y valoración que acá ven. Y justamente, ¿qué es aquello que provoca asco? Todo estímulo que sea evaluado como maloliente, de mal gusto, que se vea mal. Y por eso va a incluir no solo los alimentos en mal estado, sino aquello que, de acuerdo a los acuerdos sociales de cada lugar, se valore de ese modo. Por ejemplo, cuando viajábamos en el subte lleno de gente, un día 40 grados a las 6 de la tarde, lo más probable es que si alguien nos rozaba con su cuerpo húmedo, sintiésemos asco. Esa misma acción, tal vez en otro lugar, no produce asco. Y por eso gran parte de qué provoca repugnancia o asco, que es lo mismo, muchas veces tiene que ver con acuerdos sociales, y a partir de ahí los valoramos como qué feo, qué desagradable, qué sé yo. Alguien que rompe un acuerdo social, como ser, comer con las manos o hablar mientras está comiendo, tal vez nos genera asco, por más que no tenga que ver con estos alimentos en mal estado, sino por haber roto un acuerdo social. Qué sé yo, lo mismo que si vemos a alguien que no es un niño descalzo por la calle, tal vez nos genere asco. Justamente, ¿cuáles son las respuestas del asco? No solo nos puede producir náuseas o nos provoca arcadas, sino que también nos puede llevar a tomar distancia de ese objeto, sobre todo si tiene que ver con la apariencia o con el olor. Tendemos a alejarlo. Y si no podemos alejarnos físicamente del objeto, al menos nos alejamos psíquicamente, es decir, le quitamos atención. Y por eso, bueno, es que a veces esto que aparece como taparse la nariz, taparse las orejas o alejarse, en tanto no puede alejarse físicamente, intenta al menos sustraerle atención a eso que le genera mucho rechazo. No ver, cierra los ojos, ¿no? O aquellas cosas que podamos hacer. Por eso en este caso quizá la expresión emocional en todo lo que tiene que ver con los gestos faciales
nos muestra cómo la persona se frunce toda, ¿no? Como si fuese un tema de olores y no necesariamente son aromas los que nos generan el asco. Fíjense hasta qué punto influyen las culturas, que tal vez nosotros saboreamos un churrasco y sabemos que es carne vacuna, o usamos una cartera que sabemos que es de cuero de la vaca, y para otras personas seríamos repugnantes por utilizar una cartera de cuero o por comer carne. A veces nosotros mismos, si lo pensamos, de dónde proviene eso, también sentimos el mismo rechazo, y por eso hay gente que opta por sustituir estos objetos. Ahí es donde, bueno, el asco está muy influido, al menos en los seres humanos, por los valores sociales. ¿Alguien encendió el micrófono? Quería hacer una pregunta. Sí. No, yo iba a contar como, por ejemplo, los chinos comiendo murciélago o perro, que nosotros nos da asco. Sí. Cuando apareció esto, que se empezaban a hablar mucho de las costumbres, ¿no? Y cómo se hacían sopas. Y ya de solo, fíjense cómo no lo tenemos próximo al estímulo, pero ya solo que nos relaten eso, a veces genera asco, y no lo tenemos presente, simplemente el relato que escuchamos o la imagen que vemos. Sí. Por ejemplo, también, no sé, hace 15, 20 años, un poco más, 30 años tal vez, comer pescado crudo estilo sushi no era algo tan expandido en toda la sociedad. Claro. A mi señora, por ejemplo, le sigue dando asco. El pescado crudo en particular. Y por eso uno pregunta ahí hasta dónde tiene que ver con la integridad del organismo, o hasta dónde esto, ¿no? ¿Qué es lo que está suponiendo peligroso en cuanto a tóxico? Y dice, no, pero ¿lo probaste alguna vez? No, ni quiero. Hay gente que le pasa con las verduras, que dice, no, es un asco, pero nunca la probaron. A mí me pasa con el locro, que no lo probé nunca, pero por aspecto no, creo que nunca lo voy a probar en mi vida. Por eso hacía mí más general esto de... Pero yo estoy negada, es una negación que tengo a probarlo. Es que no es poco, se ve mal y ya genera repugnancia. Y de hecho, tal vez ni siquiera es el aroma, se ve feo y no. Sí. Bueno, por eso que se considera desagradable depende mucho de la valoración que se haga del estímulo. El verde, y uno podría explicar, bueno, el rechazo por las verduras, por el tono verde. Lo que pasa es que es cierto que en algunos casos podría ser vinculado a algo venenoso, y de ahí que el procesamiento no consciente nos lleve a generar rechazo, pero tampoco percibimos tantas tonalidades de verde como para decir, qué sé yo, el mismo que le da asco el brócoli, tal vez no le da asco la lechuga. Y bueno, o el pescado crudo no, pero el mismo pescado cocido sí lo come. Y bueno, hasta dónde es justamente ese procesamiento automático que antes decía, o es más la valoración consciente, que bueno, se le atribuye algo malo y de ahí que genera rechazo. Con los olores corporales lo mismo. Yo recién daba el ejemplo del subte y el sudor. Hay gente que no le molesta el sudor y ni siquiera le molesta el sudor de otros, y entonces vos decís, no te puedo dar cuando nos podíamos saludar con besos, estoy muy acalorado
qué sé yo, uno venía de correr, no importa, y uno dice, es un asco. Bueno, tal vez para uno le resulta asqueroso. Los animales, obviamente, a los olores corporales, a las emanaciones corporales, lejos de generarle rechazo, le generan atracción. Los seres humanos usamos jabones perfumados, usamos fragancias, desodorantes, todo para cubrir muchos olores. Bueno, tiene mucho que ver con lo valorativo. Entonces, bueno, sí, a veces, ¿por qué estamos viendo estas emociones? Yo decía, tal vez acá me dirijo a los de comunicación, porque a veces cuando alguien es muy explícito en algunos detalles o en algunos datos, a veces lo que genera es justamente repugnancia. Y tal vez el mensaje que quiere transmitir no llega porque hubo un rechazo, en este caso le quitó atención. Yo ahora les voy a mostrar cuando termine un par de ejemplos, pero bueno, una publicidad que me serví para dar esto es una conocida de Parodontax, donde quieren ofrecer una crema para dientes sensibles, pero es tan explícito lo que muestran, ¿no? Encías sangrantes, alguien lavándose los dientes, que al espectador le puede generar desagrado y por lo tanto no recordar el mensaje justamente por el rechazo que le generó. A veces puede pasar, qué sé yo, si quiero hacer una comunicación para explicar la importancia de no usar el celular mientras conduzco. Y estoy mostrando con lujo de detalles todo lo que puede pasar, tal vez lejos de captar la atención la rechazo, ¿no? Porque termina siendo casi algo obsceno y justamente porque es como poco decoroso. Hay gente también que cuando quiere ser muy explícita habla en, qué sé yo, en un lugar de trabajo o en una conferencia como si estuviese hablando con amigos, y también lejos de quedar como alguien próximo puede generar un rechazo de haber roto un acuerdo social. Por eso decía, hay que en parte conocer qué cosas se consideran bien vistas o mal vistas, qué cosas huelen mal o qué cosas generan, qué cosas son las acordadas, sobre todo cuando uno tiene que comunicar a gente que no comparte nuestra cultura, porque a veces, lejos de captarles la atención, generamos un rechazo, a veces distancia física y otras veces distancia afectiva o atencional, y justamente lo que buscábamos era captar la atención. Cuando recién dije, bueno, no los quiero saturar, es porque, bueno, también sé que cuando uno se satura con determinados contenidos, después los repele. Entonces, bueno, parte de la simplificación y que ahora recurrí a este cuadro tenía que ver con eso. Pero fíjense, hoy estábamos hablando de los efectos del aislamiento, hablamos del miedo, hablamos de la ira también, de la tristeza, si es que alguien consideraba que había cosas que ya no las podía recuperar, y ahora podemos ver cómo también apareció asco en situaciones que antes quizá no nos resultaban asquerosas. Por ejemplo, qué sé yo, si el acuerdo es usar tapaboca, higienizarse, tener alcohol, tal vez vemos a alguien, qué sé yo, que toca el cajero y no se puso alcohol y no sé, se rasca la nariz y uno dice, ¡ah! Y tal vez esa misma escena 6 meses atrás hubiese pasado inadvertida.
Hay gente que ahora tiene asquito, es decir, por ejemplo, un cajero, o qué sé yo, de comer en la calle, y tal vez era el mismo que iba en el colectivo comiendo caramelo, y hoy lo piensa 2 veces, y se ve a otra persona, tal vez le genera rechazo. Bueno, son productos de estos nuevos acuerdos. Así que vemos que en este periodo hemos atravesado diferentes emociones. ¿A ustedes se les ocurre algún ejemplo? ¿No? Me quedó la alegría. La alegría es la que menos podríamos precisar el estímulo desencadenante. ¿Por qué? Porque justamente es donde más se ve que estamos valorando algo como próximo a ser alcanzado o posible de ser alcanzado. Sí, la alegría tiene su manifestación corporal. La expresión típica de la alegría es la sonrisa, pero lo que se debe llamar la sonrisa auténtica. ¿Por qué digo la sonrisa auténtica? Porque a veces sonreímos cuando saludamos o cuando agradecemos, y esto que es más una convención, es muy distinta a la risa de alguien que está alegre. Es mucho más distendida cuando alguien está alegre, porque justamente parte de lo que vamos a ver que tiene que ver con esta respuesta fisiológica es la relajación. Y por eso es que la cara hasta se ve más linda la persona, ¿no? Porque no está tensa, está relajado los músculos. Por lo tanto, la sonrisa es más abierta y hasta se le cierran los ojos. Alguien hasta puede llorar de la alegría que siente, por eso digo, no hay que asustarse del llanto, el llanto no siempre es tristeza, a veces puede estar manifestando otro tipo de emociones. La persona cuando está alegre tiene repercusión también a nivel fisiológico en un estado general de bienestar. Por eso todo tiene mejor, desde el sueño hasta su sistema inmune, hasta sus hormonas están reguladas. No solo acerca a los otros, sino que hoy decíamos, parte de las relaciones interpersonales contribuyen a mejorar el estado de ánimo, o sea que se van retroalimentando en algún punto. Y por eso, si bien la alegría en cuanto a emoción intensa dura poco, deja un buen estado de ánimo o un buen humor o estado de ánimo positivo que hace que la gente sienta aún frente a aquellas emociones que puedan surgir después más negativas, la sienta tal vez con menor intensidad. Se enoja menos o se entristece menos, porque justamente tiene su foco en aquello que le ha pasado de agradable o aquello que le ha llenado de entusiasmo porque cree que es posible lograrlo o que ha vencido un obstáculo. Por lo tanto, su alegría le hace tener una fuerza y una motivación que, bueno, repercute en todo su organismo. Por eso es que a veces se quiere conservar un tiempito más, ¿no? Parte de lo que lleva la alegría a veces, y vamos a ver el orgullo también, es a continuar haciendo esas cosas que le hacen sentir bien. Y por eso en algún punto funciona como un reforzador, ¿no? Genera tal bienestar, genera sensaciones placenteras que la gente si puede la prolonga. Y por eso en algún punto tiene efecto de
reforzador. Es la más contagiosa de todas. De hecho, van a ver que ustedes pueden estar muy preocupados por algo y si alguien se está riendo a carcajadas, lo más probable es que los tiente. Si bien toda emoción es contagiosa, la alegría es contagiosa y bienvenida sea, que por eso es tan bueno que alguien pueda a veces compartir sus momentos con otra persona, porque bueno, a veces contagia. Y bueno, en ese punto es una emoción positiva. Tiene su función adaptativa como todas las otras, ¿no? No es mejor que las otras. Recuerden que lo positivo o lo negativo tiene que ver con la valoración, con cuán displacentero y cuánto uno busca reproducirlas o cuánto busca alejarse de esas. Yendo a compartir mi pantalla, voy a ver si puedo. Ustedes están viendo mi escritorio, ¿verdad? No. Ahora estamos viendo el... ¿Qué tenés? ¿Un Power abierto o es otro programa? Ahora deberías estar viendo mi desprolijo escritorio. No lo vemos. Lo que pasa es que el Teams tiene una opción que solo que te deja compartir una sola aplicación y si la cerrás, deja como frisada la pantalla y no lo podemos ver. Creo que debe haber pasado eso. Sí, puedes seleccionar compartir el escritorio o una aplicación determinada. Voy a mi... Ahí están en el escritorio, Ahora ¿verdad? sí. Sí. Bueno, voy a pasar ejemplos para dejar de... Vamos a empezar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta mientras? Si quieran, sí. ¿Por qué cuando uno recuerda, por ejemplo, no sé si tiene que ver con la emoción, ¿no? Pero uno siempre se acuerda más de las emociones que pasó más negativas que de la que me trajo alegría? Sí, y de hecho las percibimos así, registramos más las negativas que las positivas. En parte, si lo querés pensar desde lo adaptativo, las otras, si bien cumplen su función y decíamos, se vive el cambio como una perturbación en la homeostasis que vos querés recuperar o querés superar, son más problemáticas, son cosas que tenés que, una por peligrosa, la otra por pérdida, la otra por obstáculo, son cuestiones que te tienen más en alerta que quizá el bienestar que provoca la alegría. Pero si vos observás a los niños pequeños vas a ver que se ríen 100 veces más que los más grandes, ¿no? A medida que más experiencias vamos teniendo, tal vez vamos poniendo más foco en lo negativo. Pero bueno, en términos adaptativos son más numerosas, son 4 en comparación a una positiva y bueno, también en cuanto a lo adaptativo tienen una función justamente de recuperar ese equilibrio perdido. Perfecto, muchas gracias. Estaba hablando y no tenía el micrófono apagado. ¿Te escuchas? Yo no estoy viendo ningún video, ¿No? No. Fíjate que cuando compartas tenés que poner la opción que dice incluir sonido del equipo. Y si no, en vez de compartir pantalla, abrí el video y fíjate si te aparece, ¿viste que tenés escritorio, ventana? Estaba queriendo apagar eso. Sí. Bueno, abrí el video antes de compartirlo y pone incluir sonido del equipo y elegí la pantalla donde te aparezca el video. Porque me parece que el escritorio no te lo toma.
Para ver, te mando un recorte. Pongo ventana. Estoy compartiendo ahora, ¿no? Sí, ahora estás compartiendo el chat de Teams. Sí. ¿El video lo tenés abierto? Sí, ahí sí. A ver. Ahí está, ¿viste que abajo tenés que en la parte de compartir dice, ¿está el video? Es que yo ahora lo tengo en grande, el video. Pará. Ajá. Claro, porque, a ver, salí del video. Sí. Anda a la parte de compartir la pantalla y en donde dice ventana te tiene que aparecer el video, porque es una de las aplicaciones que tenés abiertas. Y te Sí. da la opción que dice incluir sonido del equipo. ¿Qué problema? ¿Dónde está la ventana compartir? Me dice acá el equipo. Ay, no sirvo para estas cosas. Eh, Si te lo paso. sí, mándamelo. Bueno, no, esperen, algunos los tengo en links y les voy pasando los links, pero no de todos. A ver. No Cosas iba de a la empezar este, virtualidad. ¿eh? Cosas de la virtualidad. Sí, sí. Ahí pasé este de Paradontax que recién les hablaba. Sí. ¿Llegó? No. Lo mandé por el chat. ¿Llegó? Sí, 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 sí. A ver si voy buscando los otros. Porque... De Paradontax me daba mucho asco cuando lo pasaban por la tele. De hecho lo sacaron, Sí. pero bueno, eso quería mostrar. Uno diría, pero es algo cotidiano, sí, pero es algo que cada uno hace encerrado en el baño, no andas mirándolo públicamente. Ay, no me acordaba de esa publicidad. Y ya tiene unos añitos. Pero yo tengo el recuerdo de haberlo visto hace unos años y recuerdo la sensación de asco que me producía. Bueno, el último, no sé si es el mismo video que yo tengo, pero por la fotito es el mismo bebé, así que supongo que sí, que es el que les quise pasar al principio.
¿Vieron el del bebé? ¿El que se emociona o el otro? Bueno, los dos. Hay uno con el papá y otro con la mamá. El que llora es muy tierno. El de la galletita, un asco. Bueno, el padre muestra con su mejor expresión la cara de que también a él le está dando asco. No siempre un papá va a sentir asco cuando recibe. Lo que pasa es que esa galletita había sido babeada por el perro, había, ¿no? Tenido un recorrido previo antes que se la diese el hijo. Pero fíjense cómo parte del asco no es algo que tengamos al principio. Y por eso me sirve esta de los bebés, para mostrar cómo asqueroso podría ser un olor que lo lleve a alejarse, pero en este caso que la galletita no se pueda comer del piso o que una galletita babeada es asquerosa, parece más de un acuerdo que de algo que tenga que ver con lo tóxico o peligroso para el organismo. Hoy, de hecho, se está viendo cómo hay gente que antes se acercaba y todo, y ahora parece asqueroso cualquier contacto cercano con personas que incluso antes se hubiese abrazado 20 veces por día. Bueno, en parte tiene que ver con esto que se valora como peligroso o que altere la integridad, pero la galletita me servía para ver que parte del asco es condicionamiento por aprendizaje. El otro, el bebé que manifiesta a su mamá, no sé si es el contenido de la letra, que uno diría, bueno, no puede ser porque no capta, o sí, si es el tono, si es la melodía, pero o los gestos que observa en su madre mientras canta, no sabemos, pero fíjense cómo muestra todo el dolor y la tristeza justamente frente a una canción. No sabemos qué le pasará de grande con esa canción, pero bueno, sirve para ver cómo hay una respuesta fisiológica que se va a expresar y que no la manejamos, al menos no siempre. Y por eso, bueno, las emociones comunican con los gestos. Claro. Bueno, Daniel, pero tal vez sea, a veces pasa que a veces queda limitado el asco respecto a tus hijos, sobre todo ahora que son bebotes, pero tal vez no respecto a todo niño. Qué sé yo, tal vez si estás cambiando los pañales no te dé asco, pero no sé si andarías cambiando los pañales de cualquier bebé. O qué sé yo, el hecho de que coman con la mano o esas cosas que tal vez a los hijos se les permite o no generan asco, y otras cosas o la misma situación en otras personas no se soporta. No sé si estás pensando en alguna situación concreta. Claro. Calculo que eso es respecto a tus bebés. No sé si respecto a cualquier persona.
De hecho, por ejemplo, frente al asco, Freud en un texto menciona, y me pareció sí, muy gráfico y por eso lo traigo hoy. Y menos si es grande. ¿Cómo se llama? El ejemplo que da Freud, que sí es curioso, que tal vez a una persona a la que le podemos llegar a dar un beso, no vamos a compartir el cepillo de dientes. Y si fuera por el peligro, esto que decía, que nos lleva a alejar, no le daríamos ni un beso. Y sin embargo, le podemos dar un beso, pero el cepillo de dientes ya eso no. Eso queda limitado, es un asquito compartirlo, por ejemplo. Bueno, es parte de lo que recién decía a Daniel, ¿no? Que tal vez sus hijos sería como algo propio y entonces es como pensar que nos podría dar asco algo del propio cuerpo, eso tal vez queda limitado, pero ya cuando es de otra persona o es alejado, no es lo mismo. El asco tiene como esa diferencia, qué sé yo. El último video, el tercero, o ya hablamos de los tres, sí. No sé si llegué a pasar otro. Sí, el del perro, el de la pasta de dientes y el del bebé. A ver, A mí el del perro no me dio tanto asco, porque yo me imagino que cuando tengo un hijo voy a ser igual. Bueno, por eso digo, el asco está como básica, pero tiene tanta influencia social que justamente, de hecho, ni siquiera de bebés nos da asco lo mismo que de grandes. Y esto que recién Daniel decía, bueno, tengo hijos y cambié ya mi límite con el asco, y vos ya te estás anticipando a un futuro y también cambias el límite. Bueno, eso es lo que tiene el asco, es diferente. La del francés es buenísima. Sí, sí.
La de Arcor me da nostalgia porque ya en un mes y medio estamos en Navidad. Ay, pensé lo mismo, falta re poquito Me dio encima. nostalgia porque dije, ay, no. Sí, a mí también. Pasó rapidísimo. Les paso una última. Bueno, estoy pasando un ejemplo de cada una. Fíjense cómo esto que escuchaba recién, ¿no? Funciona la publicidad y como estímulo para, qué sé yo, o nostalgia o promueve tristeza porque uno se acuerda de otras navidades o piensa en las futuras. Bueno, se suponía que era un ejemplo y cómo desencadena otro tipo de emociones. Por eso decía que a veces uno tiene que tener estas emociones presentes para ver qué puede llegar a provocar, aun cuando lo que quería buscar era otra cosa. Creo que lo que está sucediendo acá está buenísimo porque nos sirve para ver esto. Un video de tristeza nos genera ternura o un video de para mostrar o ejemplificar asco nos da bronca. Bueno, vamos a ver qué pasa con los otros. Algunos son viejos, por eso también pueden generar cierta nostalgia. Si es que se los acuerdan, tal vez ni se los acuerdan. El de Clio posiblemente, creo que es del 99, o sea que es muy, muy viejo, pero está muy bueno. La última de Francés de la Cera me la reacuerdo esa publicidad. Había otra más que hacían sobre eso mismo el préstamo, que también creo que era con un médico y un señor. Sí, el proctólogo. Estaban buenísimas esas publicidades. Sí, son tres, que es justamente la venganza. Eh, sí, son muy graciosas. Muy buenas. Lo bien que La que, usan la gente de marketing y los publicistas, el tema de las emociones es increíble. claro, lo que pasa es que, Ay, bueno, también la serie es buena. se puede provocar el efecto no deseado. Ujú. A ver, esa que pasó Sebastián. Lentita, claro. Claro, es de la misma.
Muy buena la del dentista. No están pudiendo ahí controlar el enojo. Y bueno, fíjense cómo esto que decíamos de la estructura temporal puede ser breve o puede condicionar, en este caso, a conductas más agresivas, como ahora el placer está en vengarse. No siempre la gente busca vengarse cuando está enojada, pero bueno, hay quien, por ejemplo, yo he escuchado situaciones donde algunos profesores de gimnasia quieren estimular a la gente a que se esfuerce más, juzgándola, ¿no? Y criticándola y marcándole solamente los defectos y tipo, es un desastre lo que estás haciendo. Y lejos de ser motivador, lo que a veces pueden hacer es eh, incrementar la ira, ¿no? Y es... Me encanta esto de que vayan compartiéndonos lo que es
Esa de Heineken es muy buena. Sí. No sé si están viéndolo todavía, pero sí,